Bienvenidos para opinar esta tarde, noche. Muchas gracias por seguir sintonizando Mega Noticias TVC. Y vamos a entrar a este programa de opinión. Acaba de terminar el mensaje de esta tarde, esta cena que se ha iniciado allá en Washington entre la comitiva mexicana encabezada por el presidente López Obrador y bueno, una serie de invitados también por parte del gobierno de Estados Unidos allá precisamente en esta cena en Washington, luego de esta visita que generó pues una gran incertidumbre sobre qué es lo que podía pasar con un hombre impredecible como Trump. La primera salida del presidente López Obrador, encontrarse con con este personaje y desde luego en un entorno en el que hay un tema electoral en los Estados Unidos, en México, en medio de esta crisis de la pandemia, igual que en Estados Unidos, con una crisis económica intensa y en una relación, bueno, pues que ha sido pues con altibajos a través de la historia. Esta tarde, esta noche, aquí en Para Opinar, quiero saludar a mis compañeros que desde luego nos van a dar sus puntos de vista, sus opiniones. Quiero saludar a todos ellos, a Diego Petersen, a Juan María Naveja y también a Jonathan Lomelí, a quien les doy la bienvenida a este programa Para Opinar. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos y quisiera empezar con algunos primeros comentarios sobre esta visita que pues está realizándose todavía en estos momentos cuando estamos en este programa en vivo y que precisamente se está iniciando la cena. ¿Con quién empezamos? A ver, vamos con Diego Petersen. Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Raúl, Juan María, Jonathan, qué gusto estar con ustedes y con todo el auditorio. A ver, yo creo que esta idea de que iba a hacer una visita con chispas, con roces, tenía que ver fundamentalmente con el maltrato que le dio Trump a Peña Nieto hace 4 años y se esperaba que podía haber algo similar ahora con la visita de López Obrador. Sin embargo, hay dos cosas que son totalmente distintas. La primera es que en este caso Trump no está en campaña, no viene como candidato, sino que recibe un presidente a otro presidente. Y la otra es que él lo recibe en su casa. Quien está haciendo el favor de acudir es López Obrador. Y yo creo que la visita no tiene cero contenido, ya lo platicaremos. En realidad se trataba simplemente de una visita de cortesía para mandar un solo mensaje y que lo dijo López Obrador en una línea que me parece que resume un poco lo que ha sido esta visita. Quiero decirle al pueblo estadounidense que de parte de Trump hemos recibido un trato muy respetuoso y gentil, dijo literalmente el presidente López Obrador, y con eso Trump se da por bien servido. Eso es lo que necesitaba para que en su campaña dijera: yo hice el muro, cambié el tratado y de todos modos me dan las gracias. Bien, Jonathan, ¿cómo viste un breve comentario sobre esta visita? ¿Cómo lo viste? Bueno, creo que una de las expectativas en torno al encuentro era si Trump iba a convertirse en el buleador que ha sido y que acostumbra a hacer con los mexicanos y con México, o iba a tener una actitud mucho más conciliadora y amistosa. Creo que el resultado es muy claro. El mensaje por la parte de Trump es incluso sorprende porque habla de que los mexicanos son muy trabajadores, que los mexicanos son un gran pueblo y emite algunos halagos en torno al pueblo mexicano y también a López Obrador. ¿Qué significa esto? En una primera lectura y acercamiento, a ver, una de las dudas que yo tenía era si Trump le iba a intentar con López Obrador hablar a su base de votantes o le iba a intentar hablar a los hispanos y a los mexicanos. Me parece que queda claro con este mensaje en donde Trump se convierte en el buen anfitrión que recibe al presidente de México, que le emite algunos halagos y con eso lo que logra Trump, pues bueno, es de alguna manera intentar jalar el voto de los mexicanos. Recordemos que en la última elección, estaba leyendo por allí, Trump tuvo alrededor del 19% del voto hispano. Ese 19% mayormente es mexicano, es importante para él y en este momento, de cara a un proceso electoral,
Trump lo que hace es llamar a los potenciales votantes mexicanos e hispanos, y para eso utiliza pues como bien dice Diego, esta reunión sin contenido de enorme gesto político, más ritual que de acuerdos, Raúl. Oye, después de que nos ha dicho de todo el presidente Trump a los mexicanos, sí, bueno, ahora vimos que hubo frases halagadoras. A ver, Juan María Naveja, ¿cómo viste un primer comentario? Bueno, yo diría que misión cumplida. Creo que está logrado el objetivo de las dos partes. Me parece que por su lado el presidente Donald Trump, creo que Diego lo señala perfectamente, ya tiene el eslogan para la campaña. Mañana puede estar produciendo los spots buscando a los votantes mexicanos. Jonathan, no son, ese 19%, su mayoría son cubanos, no son los mexicanos. Los cubanos de la Florida son los que más votaron por Donald Trump, no los mexicanos, son los que está buscando ahora el presidente Donald Trump. Y con este mensaje del día de hoy, pues el presidente López Obrador lo ha logrado. Yo diría que para mí la incertidumbre no ha terminado, ¿eh? La incertidumbre, yo siempre lo señalé, esta cita era envenenada por lo que puede venir después, una derrota de Donald Trump y las implicaciones con los demócratas. De hecho, ya el presidente del Partido Demócrata lanzó una primera crítica a la reunión diciendo que no se pueden abonar, y menos Donald Trump, lo del Tratado de Libre Comercio, la renovación del Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, creo que la incertidumbre habrá en varios aspectos. Vamos a ver cómo se comporta Donald Trump ya fuera de la Casa Blanca, pero yo elogiaría realmente al presidente López Obrador, que hoy nos demostró que se puede ajustar a un discurso bien elaborado, un discurso bien tratado. No habló ni de neoliberalismo, no habló ni de adversarios, se ajustó. Si acaso al final me parece que no había necesidad de ponerse tan de rodillas, y particularmente porque pues no estaba defendiendo tampoco a los migrantes. Creo que al final le sobraron un par de minutos que se les hubiera ahorrado, pero creo que en términos generales las dos partes salen bastante bien libradas. Fíjate que sí, yo también me quedo con esa idea. Yo tenía una expectativa sinceramente mala. Yo pensé que el presidente Trump iba a aprovechar, bueno, pues a hacer lo que hace, y lo hace bien, que es denostar, que es insultar, que es agredir, especialmente cuando le habla a su base, a la base que votó por él allá en los Estados Unidos y que quiere precisamente pues recuperar América para ellos. Y de alguna forma yo me esperaba quizás un discurso más fuerte. Sin embargo, estoy sorprendido tanto del presidente Trump como también del mismo presidente López Obrador en su discurso, que para mí se me hizo un poco largo, pero bueno, hizo énfasis del tema histórico, habló de Abraham Lincoln, habló de Benito Juárez, habló de los presidentes. O sea, fue un discurso, como tú dices, muy bien preparado, en donde, bueno, finalmente le agradece a Trump el que haya tenido, dijo textualmente, dice: durante mi mandato como presidente, en vez de agravios que hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido comprensión, respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos a un enfrentamiento. Afortunadamente ese mal augurio no se cumplió. Entonces, no sé, me parece que de alguna forma, escuchándolos a ustedes en este sentido, me parece que la expectativa que había, y coincido contigo, Juan María, en que vamos a ver qué pasa después, porque las fotografías del muro a horas de llegar al presidente mexicano, pues de alguna forma es una afrenta, ¿no? No sé cómo lees esto, Jonathan. Sí, claro. A ver, el hecho de que haya existido una reunión en donde, contra todas las expectativas, los gestos son amistosos y hay un buen desempeño de ambos presidentes, eso no oculta ni minimiza, mucho menos desaparece temas fundamentales en la agenda bilateral, como es el migratorio, temas también como el muro, el hecho de que también tenemos un problema con los Dreamers en Estados Unidos y cómo lo ha combatido Trump al respecto, y toda esta agenda, la seguridad fronteriza, me parece fundamental, no desaparece. Parece que es un triunfo político,
pero no un triunfo ni en materia migratoria, mucho menos en materia económica, y plantea retos hacia adelante. Yo sí quisiera hacer una observación. Me parece que el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, la política exterior hasta este momento en la relación con Estados Unidos, ha tenido un buen desempeño contra todas las expectativas, y esperemos que sepa aprovechar de aquí al menos a las elecciones en que al parecer Trump va a ser su amigo, poder sacar todo el provecho necesario en los temas fundamentales de la agenda bilateral. Aunque quedan los temas pendientes, por ejemplo, el que decías, migración, seguridad, narcotráfico, armas, en fin, todo esto que se toca simplemente de refilón, pero me parece que son temas que no se han abordado del todo y que de alguna forma merecerían también algún tipo de tratamiento. No sé, Diego, ¿cómo observas esto? Porque si bien se cumplió, o sea, yo creo que fue una visita, digamos, ha quedado como lo señalaste muy bien, fue una visita que se cumplió, pero no sé si el fondo, si hay otros elementos que de alguna forma ayuden en esta compleja relación entre los dos países. A ver, lo primero que hay que decir es que fue una visita de cortesía, no una visita de Estado, ¿no? Y eso es muy distinto, es una visita de cortesía de presidente a presidente, en la cual no interviene, por ejemplo, en una visita de Estado hay un discurso en el Capitolio, hay una cena con los poderes de la Unión Americana, etcétera. Es decir, es una relación de Estado, se le recibe en una casa especial, etcétera. Aquí no fue. Entonces, son dos discursos que están totalmente planchados desde antes de que lleguen los presidentes. Es decir, supongo que los embajadores, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Estado estadounidense estuvieron intercambiando los discursos hasta que quedaron perfectamente planchados y no iba a haber ninguna sorpresa por ninguna parte. Hay un detalle que parece tonto, pero yo creo que hay que resaltarlo. Por primera vez, el presidente López Obrador le dice Trump y no Trump al presidente estadounidense. Y el presidente estadounidense hizo todo el esfuerzo por pronunciar bien López Obrador y no decir, como siempre decía, López Obrador, ¿no? Es decir, hay en los dos un cuidado de mandar mensajes positivos, porque los dos lo necesitaban. ¿Qué va a ganar López Obrador o México con esto? ¿No? Yo creo que es una cartita que la va a tener guardada en su cajón para usarla más tarde. Claramente en esta ocasión López Obrador fue a hacerle un favor a Donald Trump. Pero como bien dice Juan Mariano Abeja, ¿qué va a pasar si no gana Trump? O sea, tenemos una elección en noviembre que va a ser una elección, por lo menos que ahora se ve otra vez muy competida. En este momento están arriba los demócratas, ganaría Joe Biden, con lo cual, digamos, si se da ese escenario, va a haber que reconstruir todo lo andado y ahora trabajar los agravios que se ha hecho con los demócratas, a los cuales, digamos, fueron con los que hubo el enfrentamiento por toda la cuestión laboral en el Tratado de Libre Comercio y con los cuales no se ha construido los puentes necesarios. Claro. A ver, tú que eres muy observador, Juan Mariano Abeja, el tema, por ejemplo, los símbolos. Hubo varios símbolos desde la llegada del presidente López Obrador en Delta, en una línea comercial, como cualquier turista, ese símbolo que el presidente ha protegido tanto, ¿no? De ser cercano al pueblo y dejar todo este tipo de cuestiones que lo alejaban de alguna forma del pueblo. Ese símbolo que hace el presidente Trump cuando se posan frente a la Casa Blanca, frente a los fotógrafos, y hace el presidente Trump así, y cómo se baja el presidente López Obrador de la camioneta, Juan María, ¿cómo observaste? O sea, en los símbolos que tuvo esta breve visita del presidente López Obrador al presidente Trump, ¿qué observaste? ¿Cómo los lees? Bueno, hubo varios, mira, desde la salida, Raúl, que el presidente llegó directamente a la pista, cosa que no había sucedido en sus viajes. Llegó a la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a bordo de un Jetta que hoy nos dicen que trae placas sobrepuestas, pero bueno, eso ya lo platicaremos en otro escenario. Enseguida, el ir en línea comercial se tomó como una curiosidad. La verdad es que la mayoría de los medios estadounidenses lo consignan como tal. Es lo que destacaron. Caray, qué curioso. Sí, es lo que destacaron. Sí, sí, pero en la parte de la comunicación no verbal,
evidentemente quedas como un presidente que no corresponde a la 13ª potencia económica en el mundo, ¿sí? Porque pues, la mayoría de los países tienen aviones de la Fuerza Aérea y es en las que llegan, aún en esta gira que es una gira de trabajo, aún en estos llegan en aviones de la propia Fuerza Aérea o en el avión presidencial. Si no quería el TP-01, tenía el TP-02 para poder viajar. Eso es lo que sigue. Cuando llegó a Atlanta, la particularidad es que a partir de allí, el Servicio Secreto de los Estados Unidos asume la seguridad de Andrés Manuel López Obrador, y es que cuando sube la agente de migración y pide que nadie salga hasta que salga el presidente. En eso, lo curioso fue que su jefe de ayudantes le dice, oiga, bueno, no sé cómo le dijo, ¿no? Pero le dio a entender que eran más los que venían. Entonces le dijo, pues déjense todos. Ya se fueron junto con él el canciller, la secretaria de Economía, Alfonso Romo y el propio jefe de ayudantes. Luego, la llegada, obviamente nada más estaban los dos embajadores. Regularmente, si hubiera sido en la base aérea Andrews, seguramente hubiera sido el secretario de Estado quien lo hubiera recibido. Ese tipo de detalles. Me parece que muy bien la parte de las ofrendas florales, tanto en el monumento a Lincoln, que en Twitter le han pegado duro, pero yo creo que fue hasta sobria la forma en que lo hizo el presidente, después en el de Benito Juárez, y como comentábamos a mediodía, yo vi al presidente apanicado, la verdad, cuando se baja la camioneta, lo vi que todavía no encontraba, como que todavía no se ambientaba, les decía, traía el saco abierto, detalles así muy mínimos, y lo que comentas del dedito de Donald Trump fue mandando el mensaje de que vamos bien. O sea, fue en ese sentido, y pues desde luego que dueño de la casa, ¿no? Se veía dueño de la casa Donald Trump, y bueno, pues yo creo que la parte de discurso ya habrá el momento de platicarlo. Yo creo que los dos tienen ángulos sumamente de análisis, Raúl. Bien, ¿algún comentario adicional antes de irnos a la pausa? Juan María, también Jonathan Lomelí, Diego, ¿algo sobre los símbolos que quieras agregar? Fíjate Raúl, que a mí me gustaría comentar cómo el mensaje de ambos presidentes era con una especie de lógica invertida, que tiene que ver más con la posverdad y que es muy característico de ellos, es decir, no se apegan a los hechos. Cuando Andrés Manuel dice de Trump solamente hemos recibido cortesías, sí, respeto y comprensión, es evidentemente algo opuesto a los hechos que nosotros hemos registrado. Trump dice que los mexicanos son trabajadores y un gran pueblo, sí, es totalmente distinto a todo lo que ha demostrado con los hechos. Entonces, me parece que es muy característico de ambos presidentes que en su día a día niegan los hechos y apelan a un discurso político que no tiene sustento, y que en este momento me parece que eso es lo que hace clic en ambos. Ambos van con la consigna, al parecer, de decir las cosas que no hacen, pero que en el discurso suenan muy bien. Eso me llamó mucho la atención, Raúl. Oye, y la polarización pues llegó hasta Washington, ¿no? en las diferentes manifestaciones, Diego. Sí, por un lado, sí, los que estaban apoyándolo, y por otro lado, detractores en esta polarización que también se pudo observar en los pocos manifestantes allá. Sí, parece que Frena llegó hasta allá, ¿verdad? No solo a las embajadas. Yo fíjate, la otra cosa que destacaría es que se parecen más de lo que creen, ¿no? Es decir, siendo los dos, digamos, viniendo de luchas muy opuestas, uno de los negocios inmobiliarios como Donald Trump, pero no de la política, otro de la política más popular o de movimientos sociales, que es López Obrador, los dos tienen unas grandes coincidencias, por ejemplo, y lo destacó Trump, en el tema de la concepción que tienen de la familia, la forma en que abordan ciertos temas morales, y también la concepción que tienen del patriotismo. Los dos son, para mí, patrioteros más que patriotas, pero bueno, ellos se sienten grandes patriotas. Claro. Vamos a hacer una pausa, estamos para opinar, regresamos de inmediato con mucho más. Para opinar. Mega Canal. ¿Tú conoces a alguien que tenga coronavirus? Yo, la verdad, no. Yo tengo un amigo que es doctor
y me dijo que eso del coronavirus ni existe. ¿Por los chiquillos? No, ni te apures, no les da. ¿Los cubrebocas? Para nada. De todos modos nos vamos a contagiar todos. No hay pretextos. En un descuido podrías perder la vida. Solo sal a la calle si tu actividad es esencial. No hay pretextos. Es tu salud, es tu responsabilidad. Si no te cuidas tú, entonces ¿quién? Gobierno de Jalisco. Juntos en esto y nos marcharemos juntos. Lo más importante que un hombre lleva al combate es un motivo. Tienen que ganar. No hay un manual aquí. Tendremos que escribirlo. ¡Qué locura! Con eso sí mojaron la cama, ¿eh? Esto es real, auténtico, original. Franco lleva una vida miserable hasta que al pensar que va a morir, decide vivir su vida al máximo. No te pierdas R por XView. ¿Ya lo usaste? Quédate en casa, aprovechando las opciones de pago que Megacable pone a tu disposición. Llamando por teléfono al número en pantalla, seleccionando la opción 2. Directamente en megacable.com.mx dando clic a esta pantalla. Y también usando la Megacable App, que puedes descargar de Apple Store o Google Play. Solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito. Hazlo hoy y quédate en casa con Megacable. Cada día que pasa, bueno, pues hay más convencidos de que el manejo de la pandemia no ha sido el correcto desde el punto de vista de algunas personas, desde el punto de la autoridad. Bueno, el tema ha sido bien manejado. Hoy México, como infectados, estamos en el número 8, de acuerdo a los datos que estoy viendo de la Universidad de Hopkins, que lleva este estudio diario. Y de los muertos estamos pues en el 5º lugar. Está Estados Unidos, Brasil, está Gran Bretaña, Italia y México. ¿Cómo? A ver, yo quisiera que ustedes nos digan, ¿cómo lo vamos viendo? Diego Petersen, ¿qué opinas tú? ¿Está bien manejada la pandemia? No, el compararnos con otros países, esto no es real. ¿Tú cómo lo vas analizando? A ver, lo primero que diría es, si el objetivo del manejo de la pandemia era que no se saturara el sistema de salud, hasta ahora vamos bien, porque efectivamente, a diferencia de lo que vimos en Italia, en la zona norte de Italia particularmente, en ciudades como Nueva York, donde tuvieron que llevar buques hospital porque estaba saturado el sistema de salud, aquí podemos decir hasta ahora que eso ha salido bien. Es decir, el haber prolongado la curva, haberla hecho mucho más suave, ha hecho que tengamos, digamos, un buen manejo en ese sentido de la pandemia. Lo que ha sido un pésimo manejo, y ahí coincido, es en la parte discursiva. Gatell, por andarse queriendo meter a cuestiones políticas, por abandonar el discurso estrictamente médico para meterse a presumir, a justificar, a hablar de lo bueno que era la 4T, terminó haciéndose bolas y terminó contradiciendo sus propios números. Si evaluamos desde lo que dijo el propio López-Gatell de que esperaba entre 8 y 10 mil muertos, pues está fatal, ¿no? Es decir, ahora, ¿cuál es el número de muertos correcto? Nadie sabe, o sea, es muy difícil de evaluar. Lo que sí es que creo que el discurso no solo es tramposo, sino contradictorio. Es decir ahora que el problema, ya pasamos de rasque con sus uñas, y ahora en vez de decir nos dejaron un cochinero, dicen nos dejaron una bola de gorditos, ¿no? Y es problema de los gobiernos anteriores que dejaron un sistema de salud fatal y de 40 años de comer comida chatarra. Estos datos ya estaban, ya lo sabían, y si no los tomaron en cuenta en el momento de hacer su análisis, es su problema. Creo que lo que se les salió de madre no solo es el número de muertos que ellos esperaban, sino sobre todo el discurso. El discurso está absolutamente perdido, ya no hay una lógica en la comunicación de la Secretaría de Salud y creo que nuestro amigo Gatell ya es un fusible totalmente roto.
Juan María, ¿cómo vas viendo la evolución? ¿Qué sigue? Porque en México seguimos viendo, tenemos 32,000 muertos, tenemos en este momento también pues una cantidad muy importante, ahorita la doy, discúlpenme, 268,000 infectados de lo que se lleva contado a pesar de las pocas pruebas. Como dice Diego, es muy difícil ahorita hacer el cálculo de muertos. En lo que todo el mundo empieza a coincidir, incluido el propio López-Gatell, es que hay que multiplicar por 3 las cifras. Y eso coincide con lo que han dicho ya algunas personas con respecto al número de muertos en México. Y esto pues, nos llevaría a mucho más de los 32,000 que están ahorita. Eso sería por un lado. Pero por otro, yo creo, Raúl, que hay que remontarnos al origen de las cosas. Una pésima preparación del país para los acontecimientos. El 5 de enero sabíamos que venía una epidemia que se iba a convertir en pandemia. Y mientras tanto, en febrero se le vendieron elementos, suplementos a China y que después se tuvieron que comprar. Afortunadamente no ha habido una saturación en algunas partes. Hay estados en donde sí ha habido una saturación y queda por ahí la consigna. Y por lo que dices de los muertos, hoy veo yo una coincidencia en varios analistas que dicen, ¿a quién le vamos a acreditar los muertos que se pudieron evitar? Porque, mira, nada más un dato que están manejando en Estados Unidos. La Universidad George Washington calcula que si se utilizara en todo el país la mascarilla, de unos 208,000 muertos que creen que habrá para noviembre, podría descender hasta en 40,000. Y recuerden ustedes, en este discurso fallido que mencionaba Diego por parte de López-Gatell, pues estuvo el desacreditar elementos como la mascarilla, que hoy estamos viendo que es uno de los fundamentales. Yo creo que la gestión ha sido pésima y por lo que decía Diego con respecto al sistema de salud, bueno, pues no perdamos de vista que este gobierno diseñó los 2 últimos presupuestos y que el año pasado le retiró 4,000 millones de pesos al presupuesto de salud. Por lo tanto, no nada más nos concentremos en la parte de la pandemia, sino en las consecuencias que hay con el desabasto de medicamentos, con la falta de medicamentos para los niños con cáncer, más el desastre que ha sido el INSABI tras la desaparición del Seguro Popular, que ha dejado desnudo a muchos mexicanos. Y cerraría diciendo, Raúl, la parte de corrupción que no está muy clara en el Seguro Social, en donde se han dado demasiadas asignaciones directas y que queda mucho por explicar por parte del director Zoé Robledo. Vaya que sí. Jonathan, antes de pasar al siguiente tema, un comentario sobre el tema de la pandemia, antes de pasarnos al siguiente tema. Sí, claro, a ver, me parece que uno de los puntos más delicados es el hecho de que en este momento la población, al recibir mensajes contradictorios que ya llegaron al absurdo, en donde tenemos diferentes semáforos, diferentes fases y no existe un mensaje coherente, lo que ha ocurrido es que en este momento la población ya no escucha. Va a ser muy difícil que los gobiernos retomen el control de la movilidad y de las políticas para contener la pandemia. Lo que estamos viendo en estos momentos, recientemente en los últimos días, son legislaciones que empiezan un poco a ver eso y a congresos a sancionar, por ejemplo, si no usas cubrebocas o a implementar, por ejemplo, en Jalisco. Eso me parece que es una consecuencia. El otro punto que me parece destacable es que, a ver, en España, en Italia, en países de Europa, lo que ocurrió es que la pandemia saturó los hospitales, no ha sido el caso en México, pero después de que controlaron el nivel de contagios, empezaron las reaperturas económicas. En México y en Estados Unidos, y en eso se parecen también Trump y AMLO, están impulsando reaperturas en las fases de ascenso de las pandemias. En ese sentido, me parece que vamos hacia un terreno inexplorado sobre los alcances y las consecuencias que pueda tener en este momento la pandemia. Tenemos todavía capacidad hospitalaria, pero a diferencia de países de Europa, no sabemos cuáles van a ser los alcances y los niveles de contagio con estas políticas contradictorias y con una falta de criterio nacional y las contradicciones y el cansancio que ha generado en la población todo el discurso
oficial al respecto. Me parece que en ese sentido nosotros vamos a experimentar por primera vez los alcances de este fenómeno con una estrategia, yo diría, equivocada, distinta a la que experimentó Europa. En eso creo que hay una diferencia, Raúl. Oye, y lo que dices me parece grave. O sea, no sabemos hacia dónde vamos. Es algo que todavía no sabemos qué es lo que puede ocurrir cuando están dando estas aperturas en plena cresta de la pandemia. Seguiremos hablando de los casos en específico cada uno de los estados. Vamos a continuar. Hay noticias que se genera hoy, la detención del exgobernador de Chihuahua, allá en Florida, también de la nueva verdad. Hay nueva verdad en el caso de Ayotzinapa. Luego de esta pausa vamos a regresar desde luego con más comentarios aquí en Para Opinar. Gracias a quienes nos ven en TVC. Seguimos en Megacanal. Para Opinar. Te presentamos algunas de las obras más trascendentales de la historia, ya sea por lo que representan, por lo que esconden o por el impacto que han tenido en la humanidad. Soy Raúl Frías, soy Meganoticias, Guadalajara. Para Opinar. Precisamente este día, mientras se realizaba la visita del presidente López Obrador a Washington, se informa de la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. ¿Es casualidad o...? No sé, en fin, vamos con los analistas a ver qué piensas de esto. Juan María Naveja, ¿cómo ves la detención de este gobernador? Tenía varias órdenes de aprehensión, 24 si no me equivoco, y bueno, se le buscaba desde el 2017 pues en varios países del mundo. Lo encontraron en Florida y está detenido. Pues no lo encontraron porque no querían, se sabía perfectamente que estaba en Estados Unidos porque él tiene residencia legal en los Estados Unidos. Creo, Raúl, que aquí hay mucho de ángulo político, no perdamos de vista que el próximo año habrá elecciones a la gubernatura de Chihuahua. Entonces, este tema lo traían pendiente desde hace mucho tiempo, tanto el gobernador Corral como el presidente López Obrador. Creo que fue de los temas iniciales en la administración de López Obrador. En el caso de César Duarte hay por lo menos 11 acusaciones de peculado. Entonces, pues esto como quiera que sea, estamos viendo en este caso que le está yendo muy bien a la persecución de este gobierno. La semana pasada con lo de la extradición de Lozoya, ahora con esta detención de César Duarte. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver bajo qué condiciones va a ser todo el proceso que siga, porque la verdad es que en su caso sí hay un enriquecimiento de veras impresionante, inclusive más por encima del otro Duarte, que el de Javier Duarte. Todo esto nos da margen para mostrar un respiro importante para el presidente López Obrador por esta detención. Que haya sido fortuita o que ya haya sido producto de toda una investigación, pues ya será otro asunto, pero lo cierto es que se está logrando. 250 millones de dinero desviado al PRI, más 6,000 millones de desvíos varios. Diego, esto, ¿cómo lo lees? Por cierto, le encantaban los ranchos, ranchos por todos lados, de muchas hectáreas y muchas cabezas de ganado, No, bueno, a ver, son estos tipos de personaje político que Peña Nieto definió como el nuevo PRI, ¿no? Es decir, eran él, el otro Duarte y el gobernador de Quintana Roo, también perseguido, los que mencionó como los rostros del nuevo PRI. Ahora, más allá de eso, yo creo que si es o no coincidencia, me parece que sí está muy pensado en que sea en el día en que está el presidente mexicano allá, como un gesto de que hay una buena relación, porque están deteniendo, como bien decía, a alguien que tenía residencia. Normalmente Estados Unidos es muy cuidadoso en no afectar a sus ciudadanos si no tiene pruebas muy fuertes, y más con motivo de extradición. Y por otro lado, creo que al presidente le viene muy bien, porque hay que recordar que parte de su discurso, por ejemplo, en contra del endeudamiento de los estados, es que ese dinero termine en las campañas. Y César Duarte es, digamos, el ejemplo más típico de alguien que endeudó a su estado para desviar recursos para las campañas políticas, en este caso
del PRI. Entonces me parece que le viene muy bien al presidente. Yo sí creo que fue de parte de los acuerdos diplomáticos de detener en este momento a Duarte para que el discurso del presidente logre tener esa fuerza que necesita tener en relación a la intervención de los gobernadores en las elecciones. Podemos discutir si él está haciendo lo mismo con sus programas sociales, pero parte de lo que le interesa al presidente es que los gobernadores se calambren y no se metan a la elección, y creo que esto es un muy bonito calambre. Sí, oye, y bueno, y por cierto, bueno, seguramente el PRI, pues bueno, sigue y seguirá hundido con este tipo de cosas, Jonathan. Yo no veo cómo el PRI se presentará ante las próximas elecciones. Sí, claro. A ver, la detención de Duarte, en efecto, tiene este cariz político, pero también está alineado a una estrategia y un mensaje del gobierno federal, de la 4T, en donde está remarcando desde hace un par de semanas con la extradición de Lozoya y después los avances en la investigación del caso de Ayotzinapa, pues bueno, que en su gobierno no hay impunidad, que en su gobierno se combate la corrupción, y él lo ha dicho con esas palabras incluso, para que no digan después, él ha comentado, que solamente son palabras. Aquí están hechos. Me parece que en el caso de Lozoya, sabemos que esta semana, me parece, accedió a la extradición simplificada y accedió a esta figura en donde se le permite, la Fiscalía podrá procesarlo por delitos adicionales a los cuales motivaron la solicitud de extradición de España. Eso implica que, pues bueno, si le rascan y se va a profundidad la Fiscalía, pues van a llegar hasta la de Peña Nieto, y todo esto de alguna manera va a empezar a conectarse con Duarte, los gobernadores priistas y las campañas en 2012. Me parece que es una jugada de tres bandas, en ese sentido, la que está intentando el gobierno federal para mandar un mensaje claro, evidentemente, de cara al periodo electoral del próximo año. Sí, y claro, y quizás desvíe un poco la atención de los desastres económicos, por ejemplo, y de los pocos apoyos que se han generado precisamente para esto. Pero bueno, hablando, ya lo tocaste, el tema de Ayotzinapa, ¿hay nueva verdad? Porque he leído que en base a la localización de identificar a otro de los jóvenes que fueron desaparecidos, y que todo parece indicar que fueron asesinados y quemados, ¿sí? Se habla de una nueva verdad histórica, tratando de alguna forma sin embargo, hay algunos editorialistas, comentaristas que señalan que no hay nada nuevo. No sé cómo lo ves, Diego. A ver, lo que pasa es que ahora sí que depende cómo se vea. Lo que dice Héctor de Mauleón, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en esa parte, es decir, la parte, digamos, esencial de la narración de lo que pasó aquella noche es idéntica, salvo qué hicieron con las personas. Si las quemaron o las mataron y las tiraron en otro lado. Es decir, esa parte, digamos, ha sido la gran discusión, y la verdad histórica se ha quedado como esta versión fallida de Murillo Karam, ¿sí? Y de la manipulación de Cerón o Sembrón, como le dicen ya a este personaje hoy prófugo de la justicia mexicana, que sabemos que está en Canadá y que probablemente también lo vayan a extraditar en algunos días. Lo que hay de novedad es que encontraron algunos elementos óseos de un cadáver que ya fue identificado en Innsbruck y que estaba a 800 metros del lugar donde fue la supuesta incineración. Así es. El basurero de Cocula. Entonces, lo más probable es que lo que vaya a ver es que estén dispersos en diferentes lugares algunos de los cuerpos. Ojalá no tarden, digamos, 2 años para identificar cada cadáver. Llevamos 3 cadáveres identificados en 6 años. A este ritmo nos va a llevar 80 más, ¿no? Entonces, yo creo que el que haya encontrado este resto óseo, qué bueno, la familia ya por lo menos sabe qué pasó con su hijo, pero faltan 40 más. Es decir, no está sencillo y se va a avanzar muy rápido. Creo que la expectativa que se puede sembrar de que se cambie la versión, de que se cambie la verdad histórica, sirve para
desprestigiar a la fiscalía anterior como si necesitara más desprestigio, ¿no? Más que para dar una nueva explicación. Pues sí. ¿Cómo lo vas viendo esto, Jonathan? Sí, claro. El tema es que el asunto y el tema de los 43 no se va a resolver hasta que encuentren o sepan qué pasó con cada uno de los muchachos. Lo que a mí me resulta sorprendente es cómo es posible que encuentren unos restos a 800 metros del basurero y que en el proceso de investigación de la administración anterior no localizaron o identificaron esos restos. De las últimas notas que recuerdo que leí, en 2018 más o menos, creo que ya iban 75 millones de pesos de inversión solamente destinadas a las investigaciones, a expertos, a peritos, especialistas, y esto te habla de dos cosas. A ver, por un lado, en sí, la ineficiencia de la investigación criminal por parte de las autoridades federales, en ese caso de la entonces PGR, pero por otro lado también muy probablemente las omisiones y las, las posibles invenciones y omisiones de la Fiscalía en ese momento, de la Procuraduría en ese momento. En ese sentido me parece que hay esperanza para los familiares de los muchachos normalistas con la detención de Tomás Herón, porque creo que allí se podrá volver a partir de qué sí se investigó, qué elementos reales se lograron recolectar como parte del proceso de investigación criminal y qué parte también fue inventado literal, como estableció Murillo Karam, le dieron carpetazo diciendo que era la verdad histórica cuando ni siquiera tenemos evidencia concreta. Creo que en ese sentido esto puede todavía tardar a resolverse, aunque hay esperanzas, más esperanzas de las que hubo en su momento con la administración anterior. Bien, Juan María, antes de irnos a la pausa, tu comentario. Yo creo que ya está muy politizado todo este asunto. A los padres ya les debe quedar claro que aquel lema de que vivos se fueron, vivos los queremos, ya está totalmente descartado. Pero veo a un fiscal demasiado preocupado por descalificar a los antecesores. Es más, para mí la impresión que deja la huida de Tomás Herón es que están viendo que están buscando chivos expiatorios más que una investigación bien desarrollada, bien llevada. Y yo iría hacia otro terreno, Raúl. A ver, ahí están los 43 de Ayotzinapa, pero qué suerte van a tener los de Tlahuelilpan en Hidalgo, los 26 que acaban. También hay otros asesinatos múltiples que merecen otro tipo de investigación, Claro. Independientemente de que no se alcanzó la notoriedad de Ayotzinapa, también estamos hablando de asesinatos múltiples, Raúl. Claro. Déjame ir una breve pausa comercial y regresamos para comentar el botón de emergencia del estado de Jalisco. Si les parece, una pausa, regresamos. Para opinar. Mega Canal. Cumplimos. Recrea llegará a todo Jalisco. Las mochilas, útiles, uniformes y calzado a la medida vienen en camino. No gastes, los paquetes escolares van por nuestra cuenta, porque sabemos que la economía familiar pasa por un momento muy difícil. Recrea, educando para la vida. Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Gobierno de Jalisco. ¡Qué elegancia la de Francia! Gracias. Pues contenta que ya pude reactivar mi negocio. En Megacable Empresas sabemos lo importante que es la reactivación de tu negocio. Es por eso que hemos diseñado un plan para apoyarte, pensando en tu economía. Internet hasta 30 megas de velocidad y 2 líneas de teléfono por solo 379 pesos al mes por el resto del año. Pensando en ti, reactívate con Megacable Empresas. En Megacable estamos contigo y ponemos a tu disposición 3 formas de pagar tu mensualidad desde tu casa. Llamando por teléfono al número en pantalla, seleccionando la opción 2, directamente en megacable.com.mx, dando clic a esta pantalla. Y también usando la Megacable App, que puedes descargar de Apple Store o Google Play. Solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito. Megacable. ¡Qué elegancia la de
de Francia! Gracias. Pues contenta que ya pude reactivar mi negocio. En Megacable Empresas sabemos lo importante que es la reactivación de tu negocio. Es por eso que hemos diseñado un plan para apoyarte, pensando en tu economía. Internet hasta 30 megas de velocidad y 2 líneas de teléfono por solo 379 pesos al mes por el resto del año. Pensando en ti, reactívate con Megacable Empresas. Entramos juntos en esto y nos marcharemos juntos. Lo más importante que un hombre lleva al combate es un motivo. Tienen que ganar. No hay un manual aquí. Tendremos que escribirlo. ¡Qué locura! Con eso sí mojaron la cama, ¿eh? Esto es real, auténtico, original. No se pierdan Mega Música a través del 151 y 1151 de Mega Canal. Yo les prometo mucha música, bandas que conocer, sus nuevos eventos, los lanzamientos, los videos musicales y muchas más cosas de qué hablar. Yo soy Betina Acedo y los espero en el siguiente episodio con muchas sorpresas. Para opinar. Vamos a continuar, desde luego. Hay muchos temas, muchos comentarios, desde luego, sobre el tema de la detención de Duarte, del exgobernador de Chihuahua, y ese desvío, que ya lo comentaba Diego, el desvío de recursos precisamente a las campañas del PRI a través de un personaje muy cercano a Manlio Fabio Beltrones. Se acordará usted que ya lo hemos comentado y lo seguiremos haciendo, desde luego, aquí en estos espacios. Pero le decía usted, el botón de emergencia que anuncia el gobierno del estado de Jalisco, se ha relajado la movilidad, la gente está saliendo en diferentes puntos, a la farmacia, al súper, al restaurante, y esto está generando desde luego un mayor incremento en la velocidad de contagiados y lamentablemente de personas muertas. Ayer el gobernador del estado dice: no podemos seguir así es que vamos a cambiar el esquema, vamos a implementar ahora dos mediciones. Una, la cantidad de camas ocupadas, y una que llamó la tasa de incidencia semanal por fecha de inicio de síntomas. En concreto, significa una combinación entre casos sospechosos y activos, que si se llegan a pasar o llega al número de 400 casos por millón de habitantes, que es decir, más o menos 3,200 personas, se aprieta este botón y se para la economía 14 días. A ver, ¿cómo lo ves, Jonathan? Bueno, a ver, me parece que es una buena medida del gobernador. Lo que significa es que decide retomar la rectoría en la atención de la pandemia, porque en esta última fase, lo que llamó la fase de responsabilidad individual, muchos la asumieron como pues el sálvese quien pueda y allí cuídense ustedes, y después con estos mensajes en donde es contradictorio al momento de plantear que hay reapertura de cines y teatros y la UDG le dice no puedes hacerlo todavía, y cierto relajamiento y triunfalismo en el discurso de que íbamos muy bien, que éramos el Estado con menos tasa de defunciones, con menos tasa de incidencia. A ver, me parece que aquí es un manotazo de que me parece bien del Estado de decir, señores, si no hacemos caso, vamos a tener que cerrar durante 14 días y es un confinamiento total. A ver, es difícil porque la población ya está cansada, porque la población también está confundida entre el semáforo estatal, el semáforo federal, sí, la fase de responsabilidad individual y ahora el botón de emergencia. La gente dice, bueno, yo cómo voy a comprometerme con un nivel de absurdo o escalonado en ese sentido, en donde cada vez me salen con una nueva sorpresa. Pero bueno, creo que ese mensaje es un buen momento para que la gente atienda, para que no lleguemos a ese punto y evitemos ahora sí un confinamiento más drástico del que vivimos al principio.
Creo que el gran punto y el gran problema no es la falta de capacidad hospitalaria, lo dijo el gobernador, y en ese sentido me parece que es un foco amarillo, es la falta de especialistas. Tenemos camas, tenemos hospitales, pero tenemos un déficit enorme, así lo dijo, de médicos. Y en ese sentido, me parece que el riesgo que enfrentamos sí, no es de que se saturen los hospitales, es de que no tengamos quien atienda a los pacientes. ¿Quién puede atender así? Tienes toda la razón. Se habían hecho bien las cosas de acuerdo a lo que se había calificado, Diego. Sin embargo, bueno, esto parece como pues un paso para atrás, aunque, bueno, esto se trata de salvar vidas y tener salud. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que y lo comentábamos hace rato cuando comentábamos el asunto federal, el gran problema en el manejo es que ha sido un manejo desde el nivel federal y luego a nivel de los estados, donde no se han querido tomar decisiones drásticas. Los países que manejaron bien su pandemia tomaron decisiones muy drásticas algunos, pero pararon en seco la pandemia. Los que han sido dubitativos o que coincide con, digamos, este perfil de presidentes populistas o gobernantes populistas, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, México, que no se quisieron tomar medidas en un momento adecuado, medidas fuertes. Hemos tenido este proceso de contradicciones en la forma de manejar la pandemia. En el caso de Jalisco se convirtió el manejo de la pandemia en un manejo político, es decir, lo importante era el alter ego del centro, hacer aquello que el gobierno federal no estaba haciendo. Ahora vamos al botón de pánico, después de que nos dijeron que cada quien se hacía responsable. Y cuando le dices a alguien que cada quien se hace responsable, la gente se hace primero responsable de su economía que de su salud, tristemente, pero así es. Es decir, tú no le puedes dejar a la población esa decisión de qué es primero, tu economía o tu salud, o llevar dinero a tu casa o enfermarte. No llevar dinero a tu casa es una crisis segura, enfermarte es un volado. Entonces la gente optó por salir y me parece que es absolutamente normal, no podíamos esperar otra cosa. Cuando no hay una política de apoyo para que la gente se quede en su casa, la gente va a salir. Entonces me parece que, si bien coincido con Jonathan, está muy bien la forma en que están evaluando. Hay que ver que Nuevo León ya tomó medidas muy drásticas. Hay prácticamente toque de queda en las noches y todo el fin de semana. Creo que vamos a llegar a eso muy pronto en Jalisco, pero no va a evitar el problema en el que ya estamos. Sí, eso de alguna forma. Y bueno, porque el gobernador habla de suspender el transporte público, o sea, habla de un paro total a la economía durante 14 días. Eso quizás lo vivimos aquellos primeros días, acordarán ustedes las primeras 2 semanas que Jalisco se anticipó a lo que el gobierno federal hizo y que más o menos iban a ser 5 días, lo recuerdo perfectamente. Esos 5 días se han convertido en 4 meses, 5 meses, ya no sé ni cuántos llevamos en este tema, pero el asunto no termina, Juan María. Yo creo que las cosas por su nombre, la gente se va a morir de hambre, es lo que va a pasar con todo esto que está pasando. Son 4 meses, Raúl, tenemos 4 meses de encierro. Hay personas que tienen 4 meses sin percibir ingresos. Hay personas que ya no pueden seguir aguantando pagando rentas de pequeños negocios. A mí el mensaje de ayer del gobernador me pareció esquizofrénico. Por un lado, hablando de cómo se actuó bien al principio, pero luego con esta amenaza de 14 días, en 14 días, ¿qué va a pasar como está diciendo Diego, qué va a pasar con la economía de las personas? ¿Qué va a pasar si vas a cerrar totalmente el Estado? Este ha sido uno de los graves errores, el dar golpes así tan contundentes cuando estaba focalizado el problema. El problema inicialmente estaba ubicado en la población de riesgo. La población de riesgo era la que había que estar vigilando, los que estamos en edad de riesgo y dejar que los demás pudieran moverse con los cuidados allí sí, con las debidas exigencias. A mí me parece que esa amenaza del día de ayer fue un pésimo mensaje porque van a empezar a darse compras de pánico, van a empezar a darse acciones sumamente aceleradas por parte de la gente y que no le deja, yo creo que no manda un mensaje positivo para poder resolver.
Oye, pero déjame aclarar, o sea, el botón de pánico, el botón de emergencia, perdón, no sé por qué le digo de pánico, el botón de emergencia se aplicaría solamente en caso de que aumentara la demanda de camas y que aumentara de 1,600 casos que hay en este momento, porcentaje de 200 casos por cada millón de habitantes de personas sospechosas con síntomas de COVID. Estamos en este momento en 1,600. Tendría que aumentar a 3,200 y también aumentar la demanda de hospitales para que se aplique este botón de emergencia que paralizaría durante 14 días la economía, ¿no? Eso nada más para dejarlo un poco más claro sobre el tema. En fin, me parece que, como bien saco en conclusión de lo que ustedes han opinado, que, bueno, pues esto de alguna forma el gobierno vuelve a tomar algún tipo de control, porque lo dejó en la responsabilidad individual, que pues era realmente dejar a que cada quien tomara la mejor decisión. Y como decía Diego en muchas ocasiones, los niños van con el papá que sí le da permiso, no con el que no. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa con este asunto. Por lo pronto, el tiempo se nos agotó. Jonathan, muchas gracias. Juan María Naveja, gracias. Diego Petersen, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y que estén bien. Saludos. Y nos vemos la próxima semana. Mega Canal. Peppa continúa con sus alegres aventuras en compañía de sus amigos y, claro, su hermanito George. Disfrútala por XView. ¿Ya lo usaste? Si te falla la rodilla, que no te fallen los datos. Deja ya las recargas y cámbiate a Mega Móvil. Es el único que te ofrece datos ilimitados por solo 200 pesos al mes. Con Mega Móvil tienes datos ilimitados. Entramos juntos en esto y nos marcharemos juntos. Lo más importante que un hombre lleva al combate es un motivo. Tienen que ganar. No hay un manual aquí. Tendremos que escribirlo. ¡Qué locura! Con eso sí mojaron la cama, ¿eh? Esto es real, auténtico, original. Flint Loco sueña con hacer un gran invento para salvar a Isla Bocado, pero lo que logra es una gran lluvia de hamburguesas. Diviértete por XView. ¿Ya lo usaste? Soy Alejandra López, soy Mega Noticias Guadalajara. Estamos listos, estamos de regreso. Bienvenidos a la 6ª temporada de Comelones TV. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad.